Bienvenidos una vez más este jueves, 9:30 de la mañana en punto, horario del centro. En un momento comenzamos. Vamos a dar un par de segundos a que se vaya por comenzar la sesión número 4 de la semana de este turno matutino. Y el tema del día de hoy es cómo innovar en la empresa familiar. Este es el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy a nombre de la Dirección de Desarrollo Empresarial y de Asistencia Técnica y de la Unidad de Promoción Institucional de Nacional Financiera. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este programa. Y bueno, vamos a comenzar. La dinámica de la sesión digital en vivo, rápidamente les platico. Para fines de tener una sesión más amplia y más ordenada, no tenemos habilitados los micrófonos y las cámaras para los participantes, por lo que les invitamos a utilizar el chat para interactuar de manera positiva y puntual. Por acá ya vieron el botoncito de chat, ahí podrán poner, si se fijan ya están por ahí algunas personas saludando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y aprovechamos este espacio para hacer comentarios y todas las aportaciones que sin duda enriquecen mucho estas sesiones. Además, al lado, si ven ahí por ahí un chat de preguntas y respuestas, los que tienen Zoom en inglés van a ver la Q y la A. Ahí les pedimos, por favor, que estén poniéndonos las preguntas de la sesión. Entonces, muy bien, pues le voy a dar la bienvenida a la consultora, la doctora Berta Eugenia Sotres Mora, doctora en Administración y Ciencias Sociales por la Universidad de Chapultepec, egresada del programa D1 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, consultora en el desarrollo de conceptos creativos para toma de decisiones empresariales, con más de 30 años de experiencia en mercadotecnia, comunicación organizacional, publicidad y en el desarrollo de conceptos creativos enfocados a publicidad y relaciones públicas. Directora editorial y de comercialización de la revista Alianzas por México, catedrática en temas de mercadotecnia, medios, promociones, comunicación organizacional y desarrollo creativo. Actualmente forma parte de la red de consultores para MIPYMES de la Dirección de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica de Nacional Financiera. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora. Buenos días, doctora. Buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Espero que en esta sesión puedan ustedes llevarse un aprendizaje enriquecedor. Muy bien, voy a dejar tanto de compartir para compartir la presentación de la doctora. Un momentito. Y aquí va. El sonido, y listo. Ahí ya ven la pantalla. Muy bien. Adelante, doctora. Bueno, antes que nada, quiero decirles cuál va a ser el objetivo de esta reunión, en la que vamos a tener 2 horas para compartir una serie de aprendizajes, fundamentalmente para que ustedes puedan identificar cuáles son aquellos factores fundamentales que tienen que ver con innovación, sobre todo considerando que venimos haciendo las cosas de una forma y que ahora las cosas ya cambiaron. No estamos viviendo una época de cambios, jóvenes, estamos, señores, señoras, estamos viviendo antes que nada un cambio de época. Y por eso es muy importante que tengamos la innovación presente, considerando los paradigmas que hasta este momento hemos tenido en la empresa familiar.
En este sentido, nuestro temario abarcará 3 puntos fundamentales. 1, cómo romper paradigmas. 2, cómo debemos adaptarnos al cambio. Y 3, cómo es la creatividad para la continuidad empresarial. Ok, entonces empecemos. Primero entendiendo lo que es la empresa. En el momento que un emprendedor, una persona decide hacer una empresa, crea un producto y a partir de la creación de ese producto va a tener una serie de experiencias y adquiriendo conocimientos nuevos, sean propios o que va adquiriendo a través de cursos, de aprendizajes que les proporcionan personas con experiencia para ir teniendo en el transcurso de ese proceso una serie de soluciones creativas. Con esos conocimientos que vamos teniendo y con esa experiencia, también nos vemos en la necesidad, cuando va creciendo el negocio, de cambiar personas de mando que van dirigiendo nuestra empresa. A veces el propio fundador ya no puede estar al frente porque tiene que ya encargarse de la parte integral y necesita gente que lo apoyen y para eso tiene directivos, pero a su vez esos directivos tienen que ir seleccionando otros mandos medios o intermedios y todos esos mandos intermedios o finales a su vez tienen que ir contratando colaboradores, todo para que les ayude a hacer su negocio cada vez más competitivo. En todo este proceso siempre hay ensayo y error, y el error a veces nos pone el cabello de punta, pero finalmente es de los errores donde vamos aprendiendo una serie de cosas que nos llevan a ese aprendizaje y a tener experiencias edificantes. En ese cambio, en ese proceso de experiencias edificantes, pues vamos cambiando y ese cambio nos va haciendo crecer. Es como recordar cuando llegamos al planeta, que nacemos y que empieza a crecer un bebé y que cuando empieza a crecer aprende a llorar para recordarle a la mamá que tiene que comer y que cuando ya logra controlar el comer y empieza a estar a gusto, pues resulta que ya creció y entonces se da cuenta que hay unos sonidos que llaman su atención y esos sonidos se llaman palabras y que esas palabras pues él también las puede adoptar y cuando ya las adopta pues empieza a pronunciar sus primeras palabras y también cuando lo ponen de pie y se empieza a agarrar de las mesitas para poder caminar, pues resulta que también está aprendiendo a caminar. Y cuando nosotros recordamos ese principio de nuestra propia vida, nos damos cuenta que también nosotros fuimos parte de un proceso que nos lleva a aprender a hablar, a aprender cada vez más y nuevas palabras, a aprender a caminar, después a correr y después a hacer cantidad de cosas con nuestros pies, con nuestras piernas, como subirnos a las bicicletas, etcétera, ¿no? Todo eso finalmente se convierte en un aprendizaje, en una experiencia edificante que obviamente nos llevan a cambiar, crecer, innovar y a volvernos de alguna manera competitivos cuando nos enfrentamos en la escuela a la primera competencia de algo y que también tiene que ver con el descubrir nuestros talentos, que a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos aplicando esos talentos a competir, ¿no? Pero esos talentos son los que nos llevan de repente a darnos cuenta que somos muy buenos o en el voleibol o en el fútbol o en correr, o que somos muy buenos para cantar, ¿no? O que somos muy buenos para bailar. Y de repente decimos, oye, no, yo no soy bueno para nada de esto, pero ¿qué tal que somos buenos para matemáticas o para biología? Y así vamos creciendo hasta que llegamos a esa etapa profesional en la que ya estamos en un tercero de prepa y nos dicen, oye, ¿qué vas a estudiar? Y entonces recordamos de niños qué pensábamos cuando nos decían, oye, ¿qué vas a hacer de grande, no? Y unos decían, yo voy a ser sacerdote, y otros decían, yo voy a ser monja, y otros decían, no, yo voy a ser vendedor, yo voy a ser astronauta. Y en ese proceso hay gente que sí logra ver cumplidos esos sueños que de alguna manera tuvo cuando era un niño y que inocentemente lo dijo, ¿no?
pero ya en tercero de prepa, pues tienes que decir, chispas, ¿qué vas a estudiar? Porque el saber qué vas a estudiar tiene que ver con eso en lo que tú te vas a dedicar el resto de tu vida. Pero hay gente que por alguna razón no tuvo tiempo o oportunidad de estudiar, pero sí tiene que entender que tiene que sobrevivir. Y en ese proceso de sobrevivir va descubriendo una forma de hacer negocio, de crear empresa, de ser competitivo, de abrirte al cambio, ¿no? Porque finalmente para hacer negocios hay que estar alerta, ¿no? Y en ese estar alerta, y cuando empezamos a hacer ese proceso de hacer negocios, a lo mejor ayuda a la esposa, o si es la esposa la que empieza, ayuda al esposo, y muchas veces en esos procesos, pues también empiezan a ayudar los hijos y a involucrarse, ¿no? Porque de alguna manera es como un juego, es como una parte de la educación, como cuando la mamá también a los hijos los enseña a tener orden, como desde tender la cama, bañarte una hora, y también vamos adquiriendo hábitos, hábitos que nos ayudan a vivir mejor, a vivir con orden, ¿no? También vamos entendiendo la importancia del respeto, de la responsabilidad, y todo eso, de alguna manera, nos lleva a ese aprendizaje permanente que nos va a llevar a tener oportunidades, oportunidades que finalmente se van a traducir en oportunidades para vivir, pero también oportunidades para hacer negocios y hacer empresa. Si quieren, ya nos podemos ir a la siguiente, por favor. En este asunto de hacer negocios, también nos vamos dando cuenta que cuando volteamos la cara, ya hemos conformado una empresa. Y eso es lo que se llama la empresa familiar. Y que si nos ponemos a ver el curso de la historia, el origen de todas las empresas son las familias, porque alguien empieza algo y en ese momento que lo empieza con el afán de generar dinero, ni siquiera sospecha que eso podrá llegar a ser un gran corporativo. Y eso me hace recordar empresas como Bimbo, que empezó con una pastelería y hoy en día es una de las panificadoras más grandes del mundo. Y era una pastelería. Y dices, oye, ¿y empezaron con pan de caja? Sí, empezaron con pan de caja, de ese rebanadito que se mete en una bolsita de plástico, pero que de repente se vuelve un productazo y que de ese productazo se derivan todos los demás productos que son pastelitos y etcétera, panqués, y que se crea todo una empresa global, ¿no? Pero volviendo al tema de las empresas familiares, nos damos cuenta que cuando somos las empresas familiares y que el origen es el papá, la mamá que se involucran, también el papá empieza a ver y la mamá por ese amor que le tiene a los hijos y sobre todo cuando la empresa empieza a tener éxito, que esta empresa también puede ser un soporte económico para el hijo. Y qué mejor que si tú ya hiciste crecer ese negocio, que tus hijos sean los que sigan ese negocio, ¿no? Pero entonces, en ese proceso de hacer negocios y de hacer empresa familiar, pues hay algo que se llama ventajas y hay algo que se llama desventajas. Y entre las ventajas que encontramos cuando hacemos esa empresa familiar es esa flexibilidad, nos empezamos a adaptar al entorno, nos vemos que las cosas cambian y como todo es, digamos, chiquito, lo podemos cambiar con cierta facilidad, ¿no? Y hay una motivación, dices, hay una motivación por vivir mejor, por darles un mejor lugar y una mejor situación de vida y de supervivencia a toda la familia y no solamente a tu familia, sino a la familia de tus hijos y de otras generaciones, que de repente se vuelve en un sueño enorme el poder crecer, desarrollarte, ¿no? Y entonces aquí es donde hablamos que la empresa se convierte en algo trascendental para la familia, ¿no? Porque tú ves esa posibilidad de traspasar ese legado, ese aprendizaje a las generaciones que vienen
para que no tengan que enfrentar esa situación de tener que buscar un trabajo y tal vez no encontrarlo, o de no tener que pensar en eso que me voy a dedicar, si ya tengo de alguna manera la mesa puesta como me la puso mi padre, mi abuelo, ¿no? Entonces, el capital de esa empresa empieza a crecer, pero no solamente en la parte monetaria, sino también en la parte de colaboradores, en la parte de nuevas ideas, ¿no? Y te das cuenta que es una apuesta a largo plazo y por supuesto es cuando se llega a la idea de que se tiene que determinar la misión, así como uno tiene en un momento dado que determinar su misión en la vida, las empresas tienen que determinar su misión en la vida de los mercados. ¿Por qué de los mercados? Porque los mercados son los que van a comprar tus productos y en ese mercado está inserto en un entorno, ¿no? Y en ese proceso también te empiezas a dar cuenta que, que estás viviendo a lo mejor ciertas desventajas y a lo mejor no te quieres ni dar cuenta de esas desventajas porque a veces nos estorban como para ser feliz o como que estorban para que los sueños que tú estás albergando en este momento pues puedan fructificar en lo que tú esperas que deben fructificar, ¿no? Sobre todo cuando de repente volteas y te das cuenta que a lo mejor la relación con un hijo es muy buena, pero con los otros no es muy buena, y nadie nos enseña a ser papás ni ser mamás, ¿no? Y resulta que yo pienso en A, pero mi hijo piensa en Z, y yo pienso en A, pero mi otro hijo piensa en P. Estamos hablando de las letras del abecedario, ¿no? Pero de alguna manera nos damos cuenta que yo tengo talentos, pero esos talentos que yo tengo, que yo tuve para crear esta empresa, pues quizás no son los mismos talentos que tiene uno, dos o tres o cuatro de mis hijos. Y eso no es malo. Lo que sucede es que cada quien tiene sus propios talentos, tiene sus propios sueños y, y la idea es ver de qué manera tú como padre de familia, como jefe de familia, y tu mujer y tu esposa o la mujer como jefe de familia van a idear para inculcar ese amor por el negocio también en cada uno de tus hijos y que eso no se vuelva un obstáculo para que el negocio crezca o para que se vuelva un obstáculo y que pueda de repente entorpecer el flujo de la toma de decisiones de ese negocio, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, que empieza a haber discusiones, pues la empresa, los miembros de la familia empiezan a desunirse y eso empieza a ser como que una piedrita en el zapato para seguir adelante, ¿no? Y eso empieza a generar inconvenientes, que es cuando tenemos que hacer una pausa en el camino y darnos cuenta que tenemos que cambiar ciertas cosas. Y lo más duro es que el jefe de familia o la jefa de familia, pues tiene que ser la primera sensata en tener que entender que tiene que asumir esos cambios. Y eso no siempre es fácil porque eso exige humildad. Y la humildad es fundamental para vivir. La humildad es fundamental para cambiar. La humildad es fundamental para ver en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando. La humildad es la que nos permite ver hacia afuera y entender que hay paradigmas, que, como dicen, es que yo siempre he hecho las cosas así y me funcionó y con el éxito, pues no se discute, decía alguien por ahí en el pasado. Si ya tienes éxito, ¿para qué cambiar? Pues hay que cambiar porque las cosas cambian. Y entonces es cuando tenemos que hacer una pausa, un retirarnos al silencio y entender que tenemos que romper paradigmas. Y eso me lleva a contarles una historia
de un caso que a mí me encanta, que es el de Pollo Feliz. Seguramente ustedes por ahí, si viven en la Ciudad de México, en Guadalajara, en algunas partes de la República Mexicana, ya en varios lados está Pollo Feliz. Pollo Feliz fue una historia increíble porque proviene de una familia que vivía eh, cerca de la región de los Tarahumaras, que eran pobres y que de alguna manera tuvieron que hacer muchas incursiones en todo ese proceso para llegar a esta idea de crear Pollo Feliz, ¿no? Ellos tenían un rancho, eh, eran, todos estaban contentos, pero de alguna manera todo cambió y el dueño de Pollo Feliz, que es Arnoldo de la Rocha, imagínense, aprendió a leer y escribir a los 16 años. Antes no lo hizo. Y toda la historia de Pollo Feliz empieza por un pariente que se llamaba un tal, un tal señor Ochoa, ¿no? Entonces, si nos vamos a todo lo que fue esa historia, todo sucedió cuando llegó a las costas sinaloenses Johnny, que era un cubano, y que al retirarse de su vida como beisbolista, porque él era beisbolista, decidió no regresar a su país. Y para ganarse la vida en México, vendía pollos asados a la parrilla aderezados con cítricos, frutas en las playas cercanas de Guasave, en Sinaloa. Imagínense hasta dónde nos vamos. Vámonos hasta Sinaloa. Ahí conoció a un señor que se llamó Juan Francisco Ochoa Zazueta, un pariente quien tenía una zapatería en el centro de la ciudad y que entonces, cuando él probó estos pollos, se enamoró literalmente del sabor de los pollos y teniendo su zapatería establecida y que era de lo que vivía, un buen día decide bajar la cortina y decir, ya no voy a vender zapatos, yo creo que debo de empezar a vender pollos asados. Y así empieza la historia, ¿no? Entonces es cuando este señor decide abrir un local en Los Mochis con una inversión de 18,000 pesos, en la que también participaron otros familiares, todos le entraron con su piquito de dinero para poder poner el negocio, ¿no? Y plantar la primera sucursal, a pesar de que el mercado del lugar consumía carne asada. Es más, cuando este señor empezó a platicar con todo el mundo que quería poner una, una pollería de pollos asados, como que se reían de él y le decían, oye, pues, ¿qué te pasa? Si aquí todos lo que les gusta es la carne asada, ¿qué caso le van a hacer a un pollo? Hace algo así como un pollo rostizado. Y este señor decía, no, no es un pollo rostizado, es un pollo asado, que es algo muy diferente. Y si quieren, vamos a continuar con algunos puntos más y después diremos, no, todavía no va el avioncito, por favor, que se vaya el avioncito de regreso. Nada más dejamos la palabra el avión. Ok, bueno, estamos pasando. Yo les quiero preguntar y les quiero dar ahorita 2 minutos para que hagan una pausa, tomen el papel y tomen el lápiz, una plumita, y que cuando ustedes les dicen, oye, a ver, dibújame un avión, ¿qué es lo que harías? Y les voy a pedir que en un papelito, les voy a dar 2 minutos, traten de dibujar cuando les dicen, hazme un avión, ¿qué es lo que ustedes dibujarían? Sabemos lo que es un avión, pero si alguien te dijera, ahorita dibújame un avión o hazme un avión, ¿qué harías tú? ¿Para qué es este ejercicio? Para que entendamos todas las ideas que pueden surgir de una sola palabra, como es este caso el avión. Vamos a esperar 1 minuto mientras todos tratan de dibujar su idea del avión. Lo voy a contar y yo les aviso cuando ya paramos.
Supongo que ya varios de ustedes idearon algunas cosas. O tal vez ya de repente se quedaron paralizados porque dijeron, oye, es que a mí nadie me ha dicho que dibuje un avión o que haga un avión. ¿Yo cómo lo voy a hacer en 2 minutos? Pero lo que les quiero decir es que cuando nosotros buscamos asomarnos a la idea de lo que es algo, nos vienen una lluvia de ideas a la cabeza. Algunas las podemos dibujar, otras no, otras nada más las podemos imaginar. Y al imaginarlas, nos podemos acercar a alguien más para que nos ayude a hacerla de una y mil formas. Y es ahí donde sale todo eso que llamamos creatividad. Pero veamos qué ideas tenemos del avión. Si podemos empezar a dejar aparecer las ideas sobre esta diapositiva, por favor. ¿Podemos oprimir, por favor, el botón de la diapositiva? Miguel, si nosotros vemos de una en una, bueno, ya está bien. Ok, tenemos, como ustedes ven, el avión típico, que es el que, si nosotros volteamos al cielo, tenemos el avión típico, pero también pudimos haber recordado cuando jugamos el avión cuando éramos niños y te dicen, dibuja un avión, dices, pues yo dibujé mi avión donde juego. Y hay quien sabe hacer un avioncito de estos para lanzarlo a los aires y que este es el avión típico de papel que probablemente cuando estábamos en la primaria lo hacíamos rápidamente con una hoja de papel y lo aventábamos para molestar al compañero de junto o lo lanzábamos de repente para que lo viera la maestra y que la maestra volteara enojada, sobre todo cuando la maestra estaba escribiendo sobre el pizarrón y alguien lanzaba un avioncito y volaba el avioncito y de repente todos empezaban a reír y la maestra no sabía por qué y era ese avioncito que alguien había hecho y que había hecho volar, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a que tenemos 3 ideas, seguramente otros hicieron otras ideas de avión, pero de alguna manera, ustedes se dan cuenta, las 3 ideas son válidas. Y esto nos lleva a darnos cuenta que el que funda una empresa tiene una idea de empresa, una idea de negocio, un modelo de negocio, también como lo eres tú como persona. Tú tienes una forma de ser, una forma de actuar, tienes unos hábitos, tienes una forma de hacer las cosas. Pero otra persona más joven o más vieja, o mujer, hombre o lo que sea, pues tiene otra forma de hacer las cosas. Pero cuando les dicen a esas 10 personas, a ver, hagan esto, te vas a dar cuenta que las 10 formas son correctas, pero que cada quien tiene su forma. Pero cuando estamos hablando del mercado, estamos hablando de los productos, estamos hablando de otra serie de cosas que intervienen, ¿no? Y así esto nos lleva también a todo lo que es el liderazgo en la empresa familiar y que nos lleva a lo que se llama el síndrome del ADN, en la que el papá piensa que el hijo, un buen empresario, dice, si yo soy empresario, pues yo debo suponer que mi hijo también debe ser buen empresario y a lo mejor debe ser hasta mejor, porque para eso lo mandé a la escuela. Ya estudió primaria, ya estudió secundaria, ya estudió preparatoria, ya estudió la carrera de administración de empresas, pero ¿qué resulta con todo eso? Que también el hijo en el proceso y con los tiempos que han cambiado,
pues aprende a ser independiente, a tener sus propias decisiones. Y si nos vamos a lo que son las formas de educación con el tiempo, un baby boomer fue educado con el régimen autoritario, en la que el papá era la última y la primera palabra, que con los hijos, con los ojos casi te decía, haz esto, y tú ya entendías lo que quería decir el papá, o con la mirada también te decían, deja de hacer esto, y decías, chispa, ya se enojó mi papá, ¿no? Pero, ¿cuál era lo que privaba en ese momento? El aquí yo mando. Pero hoy que las cosas han evolucionado y cambiado dramáticamente, pues resulta que ese señor autoritario ya tiene que volver a ser una gente no autoritaria y más bien ser alguien que sea capaz de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Para entenderlo, para comprenderlo y sobre todo para entender por qué hace las cosas de una manera y no de otra. Y también tenemos que entender qué es lo que los motiva, qué es lo que los hace felices. Y al ponerte en sus zapatos, también te acerca a la comprensión de cómo es ese hijo o ese colaborador, ¿no? Y que entonces podrás comunicarte con él. Cuando tú no te pones en los zapatos del otro, es muy difícil comunicarte con el otro, porque te pones, como dirían vulgarmente en México, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Y eso ya no sirve en los tiempos de ahora, ¿no? También sucede que con los lazos afectivos, pues nos cegamos. Pensamos que porque queremos a nuestros hijos en automático, nuestros hijos van a poder ser buenos directores o buenos empresarios, y no estamos viendo que a lo mejor no es que no lo puedan ser porque no sean inteligentes o no sean brillantes, sino porque sus talentos
ha llevado a que les gusten más otras cosas. Por ejemplo, tocar música. Por ejemplo, ser un gran matemático. Por ejemplo, ser alguien que no quiere dirigir, pero que le gusta mucho vender. Que no sabe vender y no sabe dirigir, pero le gusta producir, le gusta estar en la parte operativa de la generación de un producto o servicio. O que no sabe todo eso, pero que se ha dado cuenta todos aquellos pasos que son mágicos e ideales para distribuir un producto o servicio. Y que habla el lenguaje de la distribución y la logística. Y detectar todo eso cuando uno está inmerso en el negocio, cuando uno está en el día a día de los negocios, es muy difícil. Y es cuando nos damos cuenta que tenemos que separarnos de todo lo que hay y de repente, pues por lo menos irnos abajo de un árbol, sentarnos ahí, contemplar un paisaje para entendernos a nosotros mismos, para analizar lo que somos, pero también para analizar qué es lo que necesitamos para comunicarnos con el mundo. Y la primera parte de ese mundo puede ser nuestro compañero, nuestra compañera, y por supuesto nuestros hijos. ¿Qué herramientas necesitamos para comunicarnos con ellos y entender si ellos son los ideales para tomar las riendas del negocio que a nosotros tanto trabajo, tanto cariño y tanto esfuerzo, tanta dedicación nos costó crear. Y en ese momento, en esa pausa de reflexión, abajo del árbol, es también cuando nos damos cuenta que el mundo ha cambiado y que como líderes tenemos que ser capaces de transformar
nuestra organización. Pero para transformar nuestra organización, primero tenemos que ser capaces de transformarnos a nosotros mismos, y si no nos podemos transformar, al menos tenemos que aprender a escuchar y a ver lo que no queremos escuchar o lo que no queremos ver. ¿Qué es lo que no queremos ver? Ahorita todavía no mostramos esos puntos, por favor. ¿Qué es lo que no queremos ver? Lo que no queremos ver es